Hoy vamos a hablar de hígado graso. Estuve viendo algunas estadísticas y hablando a nivel mundial, las estadísticas nos marcan que el 25% de la población sufre de hígado graso. Es la cuarta parte y es realmente La cuarta parte. bastante llamativo. Y la mortalidad ronda, siempre hablando a nivel mundial, alrededor de los 2.200.000 personas, ¿sí? En los últimos años en promedio, y es mucho, Alarmante. es alarmante. Es Y alarmante. el día de hoy vamos a hablar de eso, Jacqueline. Exacto, vamos a hablar del hígado graso. Primero, no sé si ya puedo empezar o qué. Vos O vas a seguir. no, vos empecé a hablar, ya empecé a hablar que yo aquí ya estoy colocando Ah, me vas a probar las diapositivas. Ok, perfecto. Bien. el Como bien te PowerPoint. decía, la patología de hígado graso es una de, de cada 10 personas, 4 seguro tienen hígado graso. O sea, de 10 personas que vos te cruces en el día, seguro 4 tienen hígado graso. Ahora bien, el hígado tiene muchísimas funciones en el cuerpo, muchas. Es un órgano, el órgano líder y el órgano jefe, tal vez, de todos nuestros órganos del cuerpo. Porque el hígado, ¿qué es lo que hace? Pues participa no solamente en la desintoxicación de la sangre, de los productos tóxicos, de los fármacos, de alimentos, el primer filtrado de todo es el hígado y el segundo filtrado lo hace el riñón. Entonces, como primer barrera de filtro, el hígado está expuesto a todo lo que ingerimos. Sí, absolutamente a todo. No solamente lo que ingerimos por boca, porque las cremas que, por ejemplo, que tienen alto contenido en parabenos, lo que inhalamos, los jugos, la comida sólida, pues prácticamente todo el filtro va a pasar por el hígado. Entonces, es un órgano que nosotros debemos cuidar, porque a través del hígado nosotros desintoxicamos, formamos la bilis. Imagínense que si el hígado no existiera, nosotros no existimos. O sea, cada órgano tiene su función particular, pero el hígado en específico es un órgano terriblemente importante. Entonces, empieza a andar mal el hígado, pues empieza a arruinarse como cascada todas las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo. Se altera la formación de la bilis. Por eso la bilis está bajito, pegadito al hígado, porque trabajan conjuntamente, ¿sí? Le ayuda a la bilis a la vesícula biliar a formar la bilis. Participa en la formación de hormonas, como por ejemplo el glucagón, que es antagónico a la insulina. Participa en la formación de proteínas, participa en la formación de cascadas de coagulación, en los factores de coagulación como el fibrinógeno y la protrombina, que sin esas dos hormonas, pues el cuerpo no tendría cómo parar hemorragias. Nos accidentamos, nos cortamos y si no tuviésemos fibrinógeno y protrombina, pues no pararíamos de sangrar. Entonces, ¿quién se encarga de formar esas dos proteínas? Pues básicamente el hígado. También está encargado de regularizar el metabolismo de los hidratos de carbono, regularizar el metabolismo de los lípidos. O sea, imagínense, participa en muchísimas funciones vitales del cuerpo. Pero hay algo que es muy llamativo en esto, que el hígado, como es el único órgano que tiene capacidad autorregenerativa, o sea, si se daña una parte, el mismo hígado estimula su reparación. Es el único hígado, es el único órgano, perdón, del cuerpo, el hígado, que tiene su capacidad autorregenerativa. Pero llega un punto que ya se satura tanto, se intoxica tanto, que no puede regenerarse, porque sus células se terminan atrofiando, se terminan haciendo duras, entonces no pueden producir células nuevas, ¿sí? Vamos avanzando, por favor. Entonces, lo más importante que tienen que entender o que tenemos que entender es que nuestro hígado es el órgano más importante. Todos los órganos son importantes, pero este es el cabeza y el líder de todos. O sea, forma hormonas, forma proteínas, forma las proteínas, la cascada de coagulación, o sea, todo lo que fui nombrando. Algo de eso falla, pues falla todo. Por ejemplo, participa en la desintoxicación, en la conversión del amonio en urea.
¿De dónde viene el amonio? Pues de todo el metabolismo de las proteínas. Cuando comemos mucha carne, pues se descompone y se empieza a acumular amonio en sangre. Entonces ese amonio no puede circular en sangre. ¿Qué hace el hígado? Pues lo toma y lo convierte en urea, y esa urea va a ir a uno de los ciclos que se llama el ciclo de la urea, ¿sí? Y tiene un ciclo donde participan otros aminoácidos también. Entonces, si esa vía empieza a funcionar mal porque el hígado está intoxicado, porque el hígado ya está grasoso, pues ya tenemos una vía importante alterada. Además, el hígado también participa en la formación de energía a través de la acumulación de ATP. Acumula glucógeno, o sea, la forma de azúcar almacenada que después cuando estemos en necesidad o cuando estemos en ayunos o aquellos que hacemos ayuno intermitente, pues utiliza ese glucógeno como reserva para que nuestro cuerpo pueda seguir teniendo combustible, ¿sí? Imagínense todas las funciones que tiene el hígado y por qué es importante que nosotros lo cuidemos, que sea el niño mimado de nuestro cuerpo, porque a través de él, del hígado, empieza a regirse todo el cuerpo. También participa en la formación de hormonas. Entonces, es determinante que nosotros tomemos conciencia de que nuestro hígado no es un órgano más, no es parte del estómago nada más o es parte del sistema gastrointestinal, sino que tiene que ver con muchísimas formaciones de microelementos y también macromoléculas en el cuerpo, ¿sí? Vamos a ver a la siguiente. Vamos a hablar un poquito de la sintomatología. Vamos a la primera slide, a la segunda slide, por favor. Bien. Una de las características que tiene las patologías hepáticas, pues, que es muy silenciosa. Y es por eso que no se puede detectar a tiempo. Solamente se empieza a detectar cuando puede haber algún tipo de malestar, algún tipo de síntoma, pero puede pasar años y años en que el hígado esté lesionado. O sea, lesionado me refiero a que ya estén sus células endurecidas o interrumpidas por tanta grasa que se está acumulando en medio de las células que solo no permiten que las células puedan funcionar correctamente, ¿sí? Entonces, como es silenciosa, es muy difícil que la gente diga, uy, tengo hígado graso, o creo que tengo hígado graso, mejor me voy a hacer un chequeo. No, porque no existe, porque no tiene síntomas. Cuando empieza a aparecer los síntomas llamativos, cuando ya está en un proceso de inflamación avanzada, ¿sí? Cuando ya está en un proceso de esteatosis. Cuando es hígado graso, se denomina esteatosis hepática. ¿Por qué? Porque hay mucha acumulación de grasa en toda la estructura de lo que es el hígado. Cuando eso se va acumulando de grasa, pues llega un punto que también va a afectar a los órganos colindantes, como en cualquier patología que fuimos hablando hasta el momento. Uno de ellos es el que está trabajando conjuntamente con el hígado. Pues, ¿cuál es? La bilis, la vesícula biliar, ¿sí? Entonces, la vesícula biliar se tapona porque lo que produce la vesícula biliar es bilis. ¿Y qué es la bilis? Pues es un emulsionante, es como un detergente que se libera a medida que nosotros consumimos grasa. Entonces, consumimos grasa, así como cuando consumimos azúcar, sale la insulina a regular y hacer todo su trabajo en sangre. Cuando comemos grasa, pues que se libera bilis para disolverlos y que no se formen los ateromas, no se peguen a las paredes y que lo podamos distribuir a los lugares que se necesitan y el excedente poder eliminar. Pero ¿qué pasa cuando esa ingesta de grasa es superior a la capacidad que tiene la vesícula biliar? Pues se empieza a acumular grasa en el hígado, esa grasa después empieza a atravesar el conducto biliar, va acumulándose más grasa en la bolsita de la vesícula biliar, pues llega un punto que ya no puede liberar esa emulsión, esa bilis. Entonces, ya se empieza a formar esa grasa que va quedando dentro de la vesícula biliar, se va calcificando y cuando se calcifica, pues se denomina cálculos en la vesícula, sí, las piedras, las famosas piedras en la vesícula, que cualquiera que se haya extraído lo pone al sol y esos cálculos en la vesícula se van a disolver porque prácticamente son grasa con una capita, ¿sí? Con una capita de calcio.
está calcificada. Como se hacen los ateromas, cuando se forman las ateromas en las arterias, pues se calcifica y se endurece. Lo mismo pasa con la vesícula biliar, entonces se forman las piedritas. Y ahí deja de funcionar la bilis, deja de funcionar el hígado, pues y empieza a haber todo un desastre a nivel sistémico. Entonces, nosotros, sabiendo esto, que nuestro órgano más importante y nuestro mejor aliado de nuestra salud, no solamente para tener salud, sino los que nosotros nos cuidamos, tomamos los suplementos, para poder aprovechar muchísimo mejor los suplementos, pues tenemos que hacer una desintoxicación hepática, porque un hígado que funciona correctamente, pues va a poder hacer el filtrado correctamente, va a empezar a mandar todas las sustancias. Es como una fábrica ensambladora, pues empaqueta todo y manda donde tiene que ir, ¿no? Entonces, prácticamente así funciona el hígado. O también tiene almacenaje como por ejemplo micronutrientes como el cadmio, algunas vitaminas. Por eso cuando nosotros decimos que no hay que indicar vitaminas liposolubles, es porque hoy estoy medio trabada, perdón, es que vine apuradísima de hace un ratito. Em, Liposolubles como la vitamina A o la vitamina E, pues en un hígado graso lo que estamos haciendo es empeorarlo, ¿sí? O sea, por eso hay que tener mucho cuidado también con los suplementos, no es darle porque sí a todo el mundo cuando son suplementos tal vez que son repetidos y que tienen alta carga de vitaminas liposolubles, porque podemos ocasionar un grado de intoxicación, más si está con un grado de hígado graso, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de los síntomas, vamos a la próxima. Como les dije, los síntomas no son nuestro mejor aliado para detectar lo que es el hígado graso, pero una de las principales señales cuando ya el hígado está inflamado, toda enfermedad se empieza a manifestar cuando ya está en el último estadio, cuando ya el cuerpo no lo puede tolerar más. Entonces, imagínense que el hígado tiene un determinado tamaño, imagínense que esta es la palma de mi mano, pues cuando se inflama, se empieza a acumular grasa dentro del hígado, eso produce inflamación. Recuerden que todo lo que da acumulación de grasa produce inflamación, entonces el cuerpo se empieza a inflamar, el hígado se empieza a inflamar, y cuando se inflama, lo primero que vamos a recibir es retención de líquido, ¿sí? Porque se empieza a activar la cascada de la inflamación, las prostaglandinas, los tromboxanos que siempre hablamos, ¿no? Entonces se empieza a incrementar su tamaño, está inflamado. Como cuando nosotros nos golpeamos, se empieza a aumentar el tamaño del líquido, y el hígado pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Este aumento de tamaño del órgano, pues va a obstruir algún nervio, alguna parte de la parte antro del estómago. Entonces va a empezar a producir pequeñas molestias. Y eso va a producir tal vez náuseas, desgano, dolor de cabeza, porque va al comprimir el nervio que está conectado a todo lo que es el sistema gástrico, va a presionar a la capa protectora del estómago. Entonces, todas esas señales nerviosas que está recibiendo por ese empujón que está recibiendo del hígado, que está totalmente inflamado, como que está tratando de queriendo, permiso, permiso, me quiero acomodar porque estoy sumamente inflamado. Entonces, de esa manera, está tocando otros órganos, otras arterias, otras fibras nerviosas que mandan señales al cerebro diciendo que hay un dolor, hay una molestia, hay algo que no está en su lugar en ese espacio. Y empiezan a aparecer cansancio, dolor de cabeza, puntadas en el estómago, náuseas, dolor, fatiga, como que quiero dormir, como que como y después al toque quiero acostarme a dormir y me duermo, me da ganas de comer cosas dulces, hidratos de carbono. Entonces todo eso está vinculado a la señal de un hígado graso, ¿sí? Ahora, vamos a la siguiente, si querés. Bueno, espasmos son los dolores del estómago, ¿sí? Eso se llama espasmos cuando son un dolor, un retorcijón, como que te da como una descarga eléctrica que te da en una parte de tu cuerpo, pues eso se llama espasmo. Entonces puede dar espasmos intestinales. Los espasmos intestinales muchas veces repercuten en un dolor de las lumbares, ¿sí? Porque hay una migración del dolor reflejo, se llama, cuando un dolor que está en la parte de un problema gastrointestinal, pues va a repercutir en la parte de la espalda porque justamente está tratando de
está inflamado, está empujando otros órganos y en uno de esos también va a afectar la parte de la espalda. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, esos síntomas no se los ve cuando el hígado recién se está contaminando o cuando recién está empezando a acumular grasa. Estos síntomas se empiezan a ver cuando el hígado ya está pidiendo auxilio a gritos. Cuando ya empiecen a tener dolores de cabeza con frecuencia, cuando empiecen a tener alguna sensación por algún olor, por alguna comida o alguna fritura que sienten y les empieza a dar como náuseas o después de comer una sensación de querer ir a dormir automáticamente, de estar constantemente aburrido, de estar constantemente irritable. ¿Por qué? Porque se altera todo, todo. Así se alteran las hormonas, se altera las proteínas, se altera todo, absolutamente todo. Cuando tengan petequias, por ejemplo, las petequias son unas manchitas rojitas que van apareciendo en la piel porque hay fragilidad capilar, ¿sí? Cuando no pueden coagular rápido, entonces eso tiene que ver con que el hígado está mal y no está pudiendo producir los factores de coagulación que que necesitamos, obviamente, para poder formar el tapón plaquetario para inhibir más fuga de sangre. Entonces, estos son algunas de las señales que ustedes van a ir viendo y si alguno de ustedes tiene, pues es probable que ya tenga algún estadio de hígado graso. Ahora, muchos, como no sabemos la complejidad que es tener un hígado graso, no solamente asociándolo a que es un órgano del sistema gastrointestinal, sino que al ser un órgano realmente determinante para vivir, imagínense que nosotros no tengamos factores de coagulación, pues nos morimos, nos golpeamos, nos cortamos con cuchillo cocinando, lo que sea, pues no paramos de sangrar y nos podemos terminar muriendo por hemorragia. Alguien que entra a un quirófano porque le reventó una úlcera gástrica, porque no solucionó a tiempo, porque está excediendo su consumo de omeprazol o pantoprazol, llegó a un punto de reventar su úlcera gástrica, va a ser una hemorragia interna, va a quirófano, no puede coagular porque encima de tener gastritis avanzada, ulcerada, va a tener problemas de hígado y el hígado no puede producir la protrombina y el fibrinógeno. Entonces estamos mucho más complicados si es un paciente que sí o sí está condenado a morir. No básicamente no va a morir por la gastritis, sino porque no tiene factores de coagulación que el hígado se tiene que encargar de producir. ¿Sí? Y así podemos seguir nombrando muchas patologías que al no detectar a tiempo el hígado graso, pues no sabemos qué tenemos y tal vez nos llega a pasar algo y llegamos al hospital por un accidente, por lo que sea, y en urgencias pues no se evalúa todo, o sea, se actúa rápido. Y de esa manera obviamos que puedan tener hígado graso y no podemos parar la hemorragia, ¿no? Entonces ahí empezamos a inyectar en lo que es la UTI, pues factores de coagulación intravenosa. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Ahora, lo alarmante de esto, así como Gonza dijo que el 25% de la población mundial está con un grado de hígado graso, porque hay distintos grados según la complejidad, es que antes el hígado graso, así como habíamos hablado el jueves pasado con el tema de la próstata, que era asociado a los hombres a partir de los 40, 45, 50 años, pues hoy en día el hígado graso no está asociado solamente a las personas mayores de edad, o sea, de 40 años para adelante, como se solía tener. Hoy en día el problema más interesante tal vez a estudiar es los niños. Todos los niños hoy en día que tienen un cierto nivel, un cierto grado de obesidad están con algún grado de hígado graso. Pero como son niños, su cuerpo dentro de todo está nuevito, no tienen los síntomas, porque justamente les dije que el hígado no da sintomatología temprana, pues ese hígado va deteriorándose y como hoy se ha asociado y se ha normalizado tal vez el sobrepeso en los niños, pues para ninguna mamá es alarmante ver a un niño obeso hoy en día, pero no saben la consecuencia que pueden traer a largo plazo con un niño que tenga hígado graso, porque él participa en muchas funciones biológicas. Entonces, al tener dañado su hígado,
pues es una persona que tiene alta prevalencia a tener muchísimas más patologías cuando vaya creciendo a los 20, 25, 30, o sea, va a tener un deterioro sistémico. Entonces, tenemos que ser conscientes de hacernos cada tanto, así como el control prostático, tal vez no hacerse el tacto rectal si es que no es necesario, pero pueden hacerse un antígeno prostático. En este caso, el hígado graso, pues hay que hacerse una transaminasa. Generalmente cuando yo trabajaba en el pirobano, en el área de gineco, que era el piso que me tocaba, eh, todas las mañanas, absolutamente todas las mañanas, yo llegaba a 6:30, automáticamente Chan, iba a agarrar mis cajas que ya me lo tenían preparado de la noche anterior los chicos, y era automáticamente subir y empezar a hacer los controles cama por cama. Y en todos los controles era obligatorio hacer las transaminasas, porque el índice de problemas hepáticos por la alimentación que hoy tenemos es alarmante. Entonces, podemos, por ejemplo, tener una persona que ingresa con hemorragias constantes o que tenga trastornos, el síndrome de Rawson, por ejemplo, que es un síndrome que altera mucho es una enfermedad inmunitaria, obviamente, pero que necesita proteínas para la coagulación. Entonces, si el hígado está mal, pues vamos a tener alteración también. O sea, en todo participa el hígado. O sea, hay que cuidarlo como el niño mimado de nuestro cuerpo, el órgano mimado de nuestro cuerpo. Cada tanto una desintoxicación. Ya sé que no podemos dejar de comer y sería una mentira y una falacia inmensa que yo les diga cambien su hábito alimenticio, porque yo también soy una persona que me doy mis gustitos. Me voy a comer comida rápida de vez en cuando. Mis medialunas no trato de donde sea, pero las consigo. Entonces, soy de comer cositas ricas, no es que me privo, pero soy consciente de que debo mantener el equilibrio. Como siempre les dije, no todas las personas pueden hacer un cambio radical del 100%, de un giro de 360 grados y convertirse literalmente al 100% de veganos. Sí, y está perfecto, pero hay personas que no, ¿entienden? Entonces tenemos que encontrar siempre el equilibrio. Así si me voy a comer una buena hamburguesa, porque si tengo ganas de comer algo como bien y como con gusto, como unas buenas papas, pero también después o antes tomo algún suplemento que inhiba la absorción de las grasas y los carbohidratos, o post me tomo fibra. ¿Sí? Puedo tomar cualquiera de nuestras fibras que tenemos, el Filtro Green, el Lithium, el Fiber, cualquiera, o empezar a tomar tecitos diuréticos para que la carga de sodio de ese tipo de alimentos también nos puede llevar a una retención de líquido. Pero los ácidos grasos poliinsaturados, el omega, es indispensable, lo tenemos que consumir como si fuese, no sé, un desayuno de todos los días o una comida de todos los días, porque no podemos no estar expuestos a alimentos que no sean hepatotóxicos. Es imposible hoy en día, menos en niños que a ellos les encanta comer los snacks, que les encanta comer azúcar. Hay alta prevalencia de hígado graso en personas que tienen alta tendencia a tener obesidad, en personas que tienen resistencia a la insulina, en los hombres que tienen síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, está vinculado también al sobrepeso. Ahora, ojo con esto, ¿solamente los gorditos pueden tener hígado graso? No. Hay personas que son muy delgadas, pero muy delgadas, que tienen colesterol hasta de 360, 380, y uno, claro, hace años, ¿no? Cuando yo todavía era estudiante en la universidad, claro, esos índices obviamente siempre estaban asociados a que tal vez era una persona gordita, pero en la práctica es totalmente diferente. Cuando nos llegaban personas para la extracción y cuando analizamos los estudios para poder entregar, ¿what? O sea, por las dudas volvíamos a corroborar. Y literal, después obviamente ya con el tiempo se ha demostrado que las personas delgadas tienen el colesterol sumamente elevado por una cuestión del estrés, porque el estrés lo que hace es una estimulación de la liberación de cortisol. Entonces eso produce un incremento y un desequilibrio en las lipoproteínas. Entonces, no solamente las personas gorditas o con tendencia a tener obesidad o diabetes o síndrome metabólico van a tener hígado graso, sino que también las personas delgadas, ¿sí? Que tengan un metabolismo muy acelerado o que tengan una tendencia
a no comer fibra, pero que sean delgados, a que coman muy mal, pero son delgados, entonces ellos tienen colesterol alto, pero también tienen el hígado muy, pero muy tóxico. Ahora, esto va como perlita, ¿no? Ayer estaba, yo no, casi ya no uso mi Facebook, excepto mi página personal. Y ayer entré, porque tengo algunas publicaciones en Marketplace, y lo primero que me sale es, hay una modelo acá en Santa Cruz que es germano-boliviana, que es Antonia Van Dyck. Entonces publicó que estaba ahí en una clínica muy conocida, su ecografía, puteando, perdón por la palabra, pero decía, dengue, maldito, te odio porque me dejaste el hígado graso. Y en realidad el dengue no te produce hígado graso, lo que te produce alteraciones en el hígado. ¿Y qué es lo que se produce? La alimentación y los fármacos, porque recuerden que el hígado es la primera barrera de filtro. Entonces, por ahí se van a filtrar todos los fármacos, tienen su proceso, su metabolización de los fármacos ocurre en el hígado. Entonces, una persona que tiene constantemente el hábito de tomar fármacos, pues sí o sí va a tener algún grado de un hígado tóxico, aunque no tenga los síntomas. Pero muchas veces uno de los síntomas detonantes es el dolor de cabeza. Y piensan que el dolor de cabeza es normal y lo hemos relativizado y hasta creemos que porque nos duele la cabeza, porque nos falta una dosis de aspirina, ¿no? O sea, hemos llegado a esos niveles de no razonar con las alarmas que nos está mandando nuestro cuerpo. Entonces, cuando tengamos una vasodilatación de la cabeza en esos días de calor, que sientes que tu cabeza te quiere explotar y que te empieza a palpitar así, y te sientes una pesadez y hasta te quieres sacar la cabeza, porque a mí me ha pasado, te quieres sacar la cabeza porque ya no soportas el dolor, pues es porque las células neuronales tienen una alta sensibilidad. Entonces, como está filtrándose la sangre, que está pasando por el hígado y hay una sangre que está tóxica porque el hígado ya no tiene la capacidad de filtrado, entonces se empieza a eliminar, es como una hoja, no sé si, como este papel de cocina, está tomando mate, este papel de cocina, entonces supuestamente absorbe, ¿no? Entonces es un filtro. Pero ¿qué pasa si se empieza a agujerear, ¿no? Entonces, o a funcionar mal su capacidad de absorción. Entonces, el hígado pasa lo mismo, empieza a filtrarse todo y en sangre aparecen residuos tanto de alimentos, tanto de residuos de los metabolismos de los fármacos, y cuando llegan a la cabeza, por circulación, porque toda la sangre pasa por todo el cuerpo, pues se va haciendo contacto con las células neuronales que son hipersensibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cabeza empieza a estallar. ¿Sí? Señal número uno que tenemos que tener en cuenta para dudar o para cuestionar, ¿será que estoy con hígado graso? Y correr a hacerse una transaminasa. Entonces, y obviamente un perfil lipídico también. Cuando ya vemos esa señal, entonces ya podemos empezar a tomar conciencia de aumentar nuestra dosis tal vez de los que tomamos, obviamente, el Arctic Sea, el Filtro Green, el Lithium, obviamente nuestros aloes para empezar un proceso de desintoxicación, porque muchos obviamente no consumimos, tenemos que ser realistas, no consumimos todos los suplementos todos los días, vamos alternando. Por ejemplo, en Argentina no puedo decirles que tomen el jugo porque sé que no tienen, entonces sería una maldad mía decirles, por favor, tienen que tomar el jugo o el Filso Green, pero sé que tienen el omega es excelente, junto con el Absorben sí, un poderosísimo desintoxicante del hígado. Es más, cuando nosotros estábamos en Argentina y Gonza tenía el programa en la radio, pues todos venían con programación de cirugías de vesícula y muchos no querían operarse de la vesícula. Entonces, claro, por recomendación, vayan y consuman los productos que tiene Jackie, o sea, vayan y muéstrenle sus estudios, bueno, venían con sus estudios y todo. Y solamente con el jugo, el aloe y el omega, mucha agua y algunos cambios de hábito en su alimentación, pudimos evitar muchísimas cirugías en Buenos Aires. Cuando iban a hacerse el prequirúrgico, porque la cirugía demora 3 meses, no es que, excepto que vayas a una clínica muy cara, pero tienes que tener una obra social, etcétera, que ni siquiera en las obras sociales. Yo he trabajado en clínicas carísimas, he trabajado en Semig, he trabajado en Anchorena, he trabajado en varios de obras sociales hiper caras.
pero ni siquiera así la cirugía es en el día o en la semana, tienes que esperar un tiempo, una programación, ¿sí? Imagínense en los hospitales públicos que te daban 3 meses, y en esos 3 meses, claro, la gente venía y hacíamos el tratamiento de 3 meses full shock, llegaban al prequirúrgico y en el prequirúrgico, entre hacerse el coagulograma, el hepatograma, etcétera, y hacerse la ecografía, pues, ¿qué onda? Pues usted no tiene nada. Y eso es maravilloso. Entonces, mucha gente venía por eso nada más de recomendación a todos a solucionar sus problemas de vesícula biliar y obviamente al solucionar la vesícula biliar también estamos solucionando el hígado, ¿no? Y obviamente un trabajo sistémico. Así que, por favor, tomen muy en cuenta cualquier señal mínima que tengan del hígado y empiezan a hacer un proceso de intoxicación o hacer una regularización en la alimentación y muy importante, el agua. Vamos a la siguiente, porfa. Me quedé estancada, pero es muy importante el tema de la sintomatología porque muchos esperan sentir algo para ir corriendo a ver qué es lo que pasa. En este caso no tenemos ese tipo de sintomatologías. Bueno, como les dije, llega un punto de que esos espasmos pueden ser frecuentes y después ir un problema de tener diarreas, ¿sí? Porque se estimula mucho el nervio vago. Entonces, vamos a querer hacer más pis o más popó y podemos aumentar el peristaltismo, etcétera. Cada cuerpo obviamente son distintas sintomatologías, yo voy a ir nombrando los que más o menos pueden llegar a aparecer. Ahora, cuando el nivel de hígado graso es avanzado, que tampoco puede llegar a tener sintomatología, pero llega un punto de que las heces fecales pues son blancas, ¿sí? Por tanta cantidad de grasa que hay en el cuerpo. Esto se llama esteatorrea, ¿sí? Empiezan a liberar materia fecal de color blanquecino, lechoso. Y eso porque ya prácticamente el hígado graso está a un nivel avanzado que ya prácticamente no pueden emulsionar las grasas. Entonces pasa todo, digamos, ya estoy rendido, ¿no? Y obviamente eso lo van a ver, me ha tocado en laboratorio y les voy a contar algo a modo chiste. Un día yo estaba en el laboratorio recibiendo obviamente las muestras, era creo que un sábado. Generalmente las muestras de coprología, que son las muestras de materia fecal, se tienen que mandar en un frasquito chiquito, ¿no? Así, una cosita así. Tampoco necesitamos grandes cantidades de materia fecal, necesitamos nada, un palito para hacer la evaluación de parasitología, y bueno, en este caso era prácticamente de esa teoría nada más. Pero me llegó, imagínense un tupper así de grande, cuando yo llego con una bolsa negra atada y su la cinta del paciente, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pero era increíble. Y eso también pasa con que a veces las personas o los médicos que les dan las indicaciones no les dicen las indicaciones como tienen que ser y pobre gente, claro, trae un tupper que tenía ahí tirado y no está desinfectado, no tiene un proceso de asepsia. Imagínense que me trajo una materia fecal con este atorrea, obviamente, imagínense un tupper gigante. Eso como perlita de cada cosa que he visto en el laboratorio. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Así que si no están con esteatorrea todavía, perfecto, están a tiempo de poder solucionar. Bien, dolor de cabeza es la primera señal que les había dicho, podemos pasar a la otra, no ir redundando. Yo voy a tratar de hacer cada vez más cortos los Zoom porque sé que a veces me encanta explicar y quiero que quede bien claro para que nosotros tomemos medidas preventivas. Y ustedes saben que si nosotros nos vemos bien, mejoramos cada día, pues damos más credibilidad de nuestros suplementos. Porque la persona que vos le decís algo que tome, lo primero que te mira es, ¿y vos tomás? Entonces, es lo primero que nosotros tenemos que hacer, es ser nuestros mejores primeros clientes, ¿sí? Bien, causas. Pues las causas como les fui nombrando, obesidad, tendencia a la resistencia a la insulina, pacientes diabéticos, obviamente hay alta prevalencia más en personas que tienen una tendencia a tener obesidad, pero por una cuestión lógica, ¿no? Hay mayor ingesta de lípidos en su dieta y lamentablemente a partir de los 40 años en promedio, nuestro metabolismo va cambiando, se va enlenteciendo, entonces es mucho más acelerado nuestra acumulación de lípidos en el cuerpo. Entonces tiene que haber un reajuste. Por eso hay alimentación para cada etapa. La alimentación de los niños es
determinante la alimentación de los adultos y la alimentación de la tercera edad, porque son ciclos, son metabolismos totalmente diferentes, ¿sí? Los fármacos, dijimos que los fármacos son una de las causas más, pero más importantes de hígado graso. ¿Por qué? Porque la gente se automedica constantemente. Se toma el paracetamol como una pastilla, se toma la aspirina como una pastilla, el omeprazol, tanta. Y yo he conocido, y esto es normal, y los que viven en Argentina no me van a dejar mentir, acá no lo he visto tan así, ¿no? Pero era típico ir a la casa de alguna abuela, mi abuela, obviamente, mi abuela Mercedes, que en paz descanse, iba a la casa a la tarde a tomar unos mates y estaba la cajita de zapatos, ¿no? Con su medicamento. Esto para la presión, esto para las varices, esto para el corazón, esto para que duerma, esto para mi dolor de cabeza. Y era un chiste porque tenía, imagínate, acordate que tomes todas esas pastillas todo el día. Y es una de las causas por las cuales en los países más cosmopolitas, si se quiere decir, donde hay mucha población, ciudades modernas, donde la medicina obviamente está bien enchipsada, obviamente no existe esa palabra, pero yo digo enchipsada, a que es la única solución, pues son personas que van a tener una alta prevalencia en tener el hígado graso. Así que bueno, ojo con la automedicación. Obviamente no voy a decir que la mala dosificación de suplementos también puede producir hígado graso, ¿sí? Acuérdense que nuestro hígado es el primer filtro de todo lo que nosotros nos metemos a la boca, sea líquido, sólido y todo lo que nuestro cuerpo pueda absorber a través del órgano más grande que tenemos, que es la piel. Muchos se colocan cualquier tipo de cremas, cualquier tipo de protectores, y no saben que la piel es la barrera más permeable y que absorbe todo, ¿sí? Absorbe todo lo que te pongas a la piel, el cuerpo lo va a absorber. Así que también tienen que tener mucho cuidado con el tema de qué tipo de productos cosméticos están utilizando. Bien, obviamente las bebidas alcohólicas siempre se la han asociado al hígado graso, pero no es la causa que hoy en día más prevalece, ¿no? Obviamente los alcohólicos sabemos que van a morir de una cirrosis, pero no todo el mundo es alcohólico. Ahora, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, así como los niños comen mal y están teniendo una tendencia a la obesidad, pues están teniendo hígado graso. Muchos de ellos no son diagnosticados porque no tienen los síntomas, pues de la misma manera está pasando en los jóvenes. Boliches, salidas, juntadas, pizza, hamburguesa, cerveza, vino, fernet. Imagínense que eso también, silenciosamente, como les dije, el hígado no te avisa a tiempo. El hígado es paciente, muy paciente, pero llega a un punto de que, como todos, explota, ¿sí? Y ahí es el momento donde aparecen todas las sintomatologías juntas, pero ya es un punto muy avanzado, ¿sí? Así que todo en equilibrio. Te vas a comer tu pizzita con cerveza, perfecto, y trata de hacer después de esa salida unas 12, 14 o 16 horas de ayuno, líquido, 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 tu propio cuerpo va a producir el proceso de autofagia, va a regularizar todo y todo va a estar en orden y ok, y disfrutaste tu comida, ¿sí? Así que vamos a la siguiente. Bien, los procesos de las etapas del hígado graso. Como les dije, una de las de lo más avanzado que nosotros podemos llegar a ver es cuando ya la materia fecal está eh, eh, avanzadísima con el nivel de grasa que puede tener. O sea, literal es una materia fecal blanca y líquida. Ese es el último nivel cuando ya el hígado está demasiado graso. Ahora, los niveles. Puede aparecer primero como un hígado graso. Imagínense como cuando nosotros armamos bloques, ¿no? Y cada bloque tiene su espacio. No podemos meter nada más entre medio del bloque. Pero ¿qué pasa cuando la grasa se va metiendo entre medio de esos bloques y va interrumpiendo la función propia que tienen de las células hepáticas? ¿Sí? Entonces, esas células, como dicen, ¿qué haces acá? Vos no perteneces acá, te tienes que ir, pero la grasa es más resistente, se mete entre las células
las termina prácticamente ahorcando a las células hepáticas que ya no pueden hacer su función normal, pues las otras terminan atrofiándose, porque, o puede ser apoptosis celular, que es la muerte celular. Entonces el hígado se va a tender a fibrosar, ¿sí? Se hace como una fibrosis. Cuando ya el hígado está fibroso, es como, imagínense cuando ustedes se cortan o tienen una herida que les queda un queloide mal cicatrizado, que queda como duro, fibrosado, pues así va quedando la textura del hígado y pues pierde su función. O sea, recuerden la función del hígado. ¿Cuál era? No solamente desintoxicar, sino que forma proteínas, interviene en metabolismos, desintoxica el amonio, participa en la regulación de energía para que nuestro cuerpo pueda vivir. Imagínense que todas esas funciones vitales del cuerpo están alteradas porque nuestro hígado está alterado, está fibrosándose, está dejando de funcionar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando está la fibrosis hepática, pues lo único, el único lugar donde va a terminar avanzando es avanzar a cirrosis. Y luego de una cirrosis, obviamente viene el cáncer hepático, ¿sí? Y lamentablemente, pues en un cáncer hepático, pues vamos a ir a un trasplante hepático, pues necesitamos un hígado para vivir, porque si no, sin hígado nuestro cuerpo no vive, puede vivir sin vesícula, podemos regular nuestra alimentación, pero a pesar de que podemos ir dañando otras partes de nuestro cuerpo, sin algo importante de nuestro cuerpo, que es la vesícula biliar, que ya les dije que tiene una función importantísima en producir bilis para poder emulsionar las grasas y que no estén circulando grasas de tamaños gigantes en nuestro organismo y que después eso también va a producir problemas en la permeabilidad del intestino, que recuerden el capítulo que hablamos de hipotiroidismo, que la causa principal, ¿sí? Que se ha hecho estudios, investigaciones últimamente que obviamente van a tardar en diseminarse y que todos los médicos puedan entender que la causa del hipotiroidismo, una de ellas es la alteración en la permeabilidad de la membrana intestinal. Entonces empieza a filtrarse un montón de moléculas y se activa el sistema inmune. Entonces, como el hígado empieza a alterar también su proceso de filtración, va a traer sus propias consecuencias. Cuando llega cirrosis, cáncer, pues tenemos que lamentablemente conseguir un donante de hígado para que pueda eh, seguir haciendo las funciones biológicas de nuestro cuerpo, ¿sí? Los estadios eh, más tempranos son los que les dije, pero que no tienen sintomatología. ¿Cuándo empieza la sintomatología? A principios de la fibrosis hepática, ¿sí? Entonces, aunque no tengan los dolores, pero ya tienen un dolor de cabeza que no encuentra, porque cuando uno va a consulta, ¿no? Y la mayoría va, tengo mucho dolor de cabeza, tengo cansancio, tengo desgano, estrés, es estrés. Ya todos te dicen que es estrés, para no hacer el análisis, tomarse el tiempo en hacer el anamnesis que tiene que hacer un médico, un paciente, para evaluar todos sus hábitos alimenticios, cómo trabaja, en qué trabaja, si trabaja de día, si trabaja de noche, qué come, qué no come, qué toma agua, cuánto. Entonces, ese es el anamnesis. De acuerdo a toda esa información que nosotros sacamos al paciente, recién podemos hacer un diagnóstico. No podemos hacer un diagnóstico por 2, 3 signos que nos digan, porque el cuerpo es inmenso, tiene miles de reacciones bioquímicas en el día. Entonces, pero, primera señal, te duele la cabeza, estás desganado, pues hacete un estudio completo de laboratorio, un hepatograma, perfil lipídico, un hemograma, ¿sí? Y también un coagulograma, porque si el coagulograma está alterado, pues es muy probable que también que tengas alterada la parte del hígado que forma los factores de coagulación. Entonces, si eso está todo bien, pues te evitas hacerte la ecografía. Ahora, si algo sale mal en los índices de las transaminasas, que es el AST y el ASL, que algo, si quieres andamos avanzando y que ahí está el dibujito, pues ahí ya lo podemos confirmar con una ecografía, ¿sí? Hacemos la ecografía junto con ya con los índices de laboratorio, pues ahí ya tenemos una confirmación de que estamos con un hígado graso.
Ahora, medidas, pues cada uno ya elige las medidas y las terapias que quiere seguir. ¿Sí? Nosotros acá vamos a sugerir siempre que se pueda hacer con terapias más sanas, más regenerativas, que no acostumbren y no sigan lesionando el cuerpo. Ahora, generalmente en este tipo de casos, como no tiene sintomatología temprana y cuando llega una sintomatología temprana, prácticamente muchos de los médicos no llegan a un diagnóstico de hígado graso, sino que lo asocian a otros puntos. Entonces, la patología avanza hasta hacerse una fibrosis y después sí o sí avanza una cirrosis y después es sí obligatoriamente un cáncer hepático y un trasplante, ¿sí? Entonces, ustedes, pero si tienen esos síntomas, tienen algún médico de cabecera, pídanle, por favor, me quiero hacer unas transaminasas y un perfil lipídico y un hemograma completo, por favor. Y después el que quiera tiene mi número, entonces lo chequeamos y evaluamos el laboratorio que ustedes tengan y vemos si hay necesidad de poder hacer una ecografía, ¿sí? Muchos de ustedes tienen mi número de teléfono, así que algunos me mandan sus laboratorios y chequeamos si está todo ok y en qué podemos nosotros reforzar con nuestros suplementos o qué le podemos recomendar. Vamos a la siguiente. Next, next, next. Bien, bueno, vamos a llegar al punto de los suplementos. Ya quedó, vamos a hacer un resumen. Ya entendimos qué función tiene el hígado, por qué es importante el hígado, por qué debemos cuidar nuestro hígado, eh, cuáles son los primeros síntomas alarmantes que nos puede decir que tenemos un hígado graso, pero a nivel clínico generalmente no te lo van a decir, capaz que te van a dar algún relajante, te van a dar algún calmante, o te van a decir que está muy estresado, ¿sí? Entonces, ustedes asocienlo que puede ser hígado graso. Entonces, van, piden un laboratorio, y sacamos conclusión. Ahora, me da positivo las transaminasas altas y la ecografía, entonces estamos ya con un diagnóstico final de un hígado graso, ¿sí? Una esteatosis hepática. Suplementos de este Forever, ¿qué le podemos dar? Y cada uno en su país con lo que tenga, pero si alguno que no tenga estos productos puede después en las preguntas decirnos qué productos tiene y en base a eso yo les puedo sugerir qué tipo de problema, qué tipo de productos. Ahora, yo los productos los digo porque me parece, no, porque al entender la fisiopatología, la causa de la fisiopatología, entonces uno entiende en qué parte de las reacciones bioquímicas está el problema, entonces a través de la suplementación, por eso se llama medicina ortomolecular o nutracéutica, a través de los principios activos, las moléculas de lo que son los suplementos nutracéuticos, pues vamos a reparar esos puntos donde hay una alteración química, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que hace el suplemento. Obviamente tiene que ser un suplemento de alta calidad. Dentro de los suplementos, esto a modo comentario, yo les digo, hay dos tipos, ¿sí? Están los suplementos que son orgánicos, ¿sí? Recuerden esto, escuchen bien, suplementos orgánicos y los suplementos inorgánicos. Ahora, los suplementos orgánicos son los que nosotros tenemos, que son extraídas de fuentes naturales, ¿sí? Como el omega, la fibra, todo, sabemos de dónde salió esas moléculas activas, esos principios activos. Ahora, los suplementos inorgánicos son de síntesis de laboratorio, o sea, se pone a la máquina, ¿sí? Hay unas máquinas donde se pone la fórmula, ¿sí? La fórmula química del compuesto. Por ejemplo, yo quiero hacer vitamina C. Ok, le pongo la fórmula del ácido ascórbico, bla, bla, lo pongo y se produce el ácido ascórbico a nivel sintético. Ejemplo, no voy a decir marcas, porque esto va a ir a YouTube y no quiero que nos sancionen. Pues hay una que es muy conocida, que es redondita, efervescente, empieza con R y es naranja, ¿sí? Ya saben todos qué es. Entonces, pues, y así podemos asociar, hay laboratorios que hoy en día empieza una con B, tiene 4 letras, termina con O, que ya porque la gente está tomando conciencia más de la suplementación, entonces están queriéndose sutilmente, discretamente pasarse a tener línea nutracéutica dentro de su corporación, ¿no? Está el R, que tiene W entre medio y termina en S,
¿sí? O sea, hay muchísimos laboratorios que de a poquito están haciendo, pero son suplementos mucho más económicos que los nuestros, pero son de síntesis orgánica. ¿Y cuál es la diferencia entre un suplemento orgánico y un suplemento inorgánico? Pues tiene que ver la biodisponibilidad, ¿sí? Un licopeno que es extraído de un tomate de huertas orgánicas no es lo mismo que un licopeno producido en una máquina. Obviamente los costos, imagínense, producir un tomate en huertas orgánicas con los cuidados que tenga que tener, con el espacio que hay que tener o alquilar para producir esos alimentos y que después mandarlos a procesamiento de nuestra planta nutracéutica, extraer la molécula y elaborar los suplementos, pues no es lo mismo que poner en la máquina, decir quiero esta fórmula química de licopeno, entonces la máquina empieza a producir de manera sintética y se produce en un minuto, puedes producir hasta 10.000 o más eh, pastillas. O sea, eso tienen que tener en cuenta y muchas de las personas a veces no entienden eso. ¿Por qué tanta diferencia de precio de nuestros productos con respecto tal vez a otros suplementos que nosotros podemos encontrar de venta libre en cualquier laboratorio, en cualquier farmacia o en cualquier supermercado donde tengan góndolas de suplementos? Bien, estos son suplementos sugeridos, ¿sí? O el aloe vera, obviamente, que es importantísimo para hacer una desintoxicación, combinado obviamente con el berry néctar. El berry néctar va a cambiar el pH de nuestro cuerpo, va a alcalinizarlo mucho más, eh, le va a dar aporte de vitamina C. El hígado necesita muchísimo colágeno para poder funcionar muy bien. El Lactic C es ácidos grasos poliinsaturados. Recuerden la demostración que siempre hacemos con el vasito, pues la grasa que se acumula en los hígados, los hígados, por Dios, en el hígado es grasa trans, grasa saturada. Entonces, el omega lo que va a hacer es degradar, ¿sí? Degrada, va a actuar como la bilis. Entonces lo degrada y con el consumo de jugo, tomar mucha agua, hacer unos cambios en los hábitos alimenticios, etcétera, pues eso lo vamos a ir drenando. El Fields of Green para mí es un excelente producto porque no solamente te va a desintoxicar el hígado, sino que desintoxica lo que es la sangre, metales pesados, eh, tiene fibra, tiene cromo, muy indicado para diabéticos que tienen hígado graso. Entonces, este paquetito, por ejemplo, para diabéticos es ideal. Diabéticos, obesos, este es el básico. Por eso no quiero hablar de mucho, porque uno puede hablar de muchos suplementos, pero este es el básico que nosotros tenemos que manejar. Jugo, omega, el Filso Green y la fibra. Y si quieren agregarle algo más, en vez de fibra, pues le sacamos la fibra y le metemos el Absorben C, porque el Absorben C, al estar absorbido en avena, pues también estamos aportando fibra, ¿sí? Recuerden, la fibra, los prebióticos son sumamente importantes para cuidar la permeabilidad del intestino. Un intestino eh, que tiene una buena estructura, una buena función, pues es una barrera protectora para cualquier tipo de enfermedades. Recuerden que se ha asociado a nuestro intestino como nuestro segundo cerebro, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidarlo. Así como tenemos que cuidar el hígado, también tenemos que cuidar la permeabilidad de los intestinos. Bien, ahí ya terminamos el tema de las slides. Vamos a las preguntas. ¿Qué les parece?